Decano, estamos ahí, ¿no? De cumplir 40 años de democracia y esto nos da mucho para analizar, mucho para debatir, mucha tela para cortar, como se dice, ¿no? ¿Ha habido un antes y un después en relación a lo que fue aquel ya el momento nefasto de la República Argentina y hoy, ¿no? Inmersos en una democracia en cuanto a economía? Bueno, le agradezco la pregunta porque la verdad que el tema económico siempre es difícil de abordar porque los temas económicos no son fáciles de entender muchas veces y porque aparte es un tema que uno le esquiva o el común de la gente le esquiva a veces, ¿no? Porque justamente vive en una permanente angustia económica, entonces a veces uno no quiere escuchar lo que padece día a día. Y bueno, celebro que me hagan esta pregunta y celebro que estemos pensando cuáles son las deudas de la democracia, 40 años, ¿no? La democracia es lo mejor que nos pudo haber pasado después de esa noche negra, nefasta que fue la dictadura, pero evidentemente no ha solucionado todos los problemas que por lo menos se anunció que venía. Es el único sistema posible en el que podemos convivir. No hay otro, pero creo que tiene importantísimas deudas. Y dentro de eso, la economía corre un rol central. Ustedes saben que alguien ya lo dijo, algún candidato, cuando era candidato y luego presidente de Estados Unidos, suena torpe, pero dijo es la economía estúpido. Y la verdad que suena fuerte, pero es así, las cuestiones económicas rigen nuestras vidas. Y justamente cuando la economía no está bien, y no estar bien quiere decir no si está creciendo o no el producto de un país, sino cuando no está bien la inmensa mayoría de su población, que no es otro el fin de la economía y de un plan económico, dar bienestar. Entonces, bueno, asoman peligros para la misma democracia, asoman peligros autoritarios, mesiánicos, que emergen como estamos viendo en estos tiempos. Entonces, bueno, uno de las grandes, de los grandes de los grandes daños que hizo la dictadura fue justamente cambiar lo que algún autor llama el modelo de acumulación o el patrón de acumulación, que no es otra cosa que cambiar el paradigma económico, de cambiar un sistema. Porque como para ser, siempre es corto el tiempo, para ser preciso, el primer ensayo de cambio de modelo fue en el gobierno peronista de Isabel Martínez Perón, con lo que se conoció como Rodrigazo. Eso fue un plan, un primer ensayo de modelo neoliberal que venía a cambiar las estructuras. Eso terminó de la peor manera, con lo que se conoce como Rodrigazo, lo implementó el ingeniero Celestino Rodrigo, de ahí viene, y bueno, eso terminó en un escándalo, en inflación, en devaluaciones, etc., ¿no? Eso fue, pero bueno, fue muy corto, fue un periodo muy convulsionado, pero abrió las puertas, allanó para ese letal golpe de Estado el 24 de marzo de 76. Es ahí ya donde definitivamente se sientan, hay un libro, hay muchísima bibliografía muy interesante, pero hay la implantación de un modelo económico. Ese es el título. Ahí cambian las estructuras, cambia el modelo que existía hasta ese entonces. Pero esto no es casual, ¿no? Esto es lo que, a mí lo que por ahí, y yo lo digo mucho entre los alumnos, lo importante es saber, conocer. Después uno toma la decisión que quiera. Lo que no quiero nunca, de mis alumnos sobre todo, que son universitarios, es que le impongan recetas, que le impongan... No, hay que conocer. Después uno se para donde quiera. Bueno, esto no es casual. Hay un libro de un extraordinario investigador, periodista, que se llamó Rogelio García Lupo, del año 68, o sea, 8 años antes del golpe, y dice, la oligarquía argentina prepara full time a quién va a ser, cuando ellos lo consideren en el momento oportuno, quién va a implantar el nuevo modelo económico que tiene que regir. Lo dice en el año 68 y dice, es el estanciero José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? De una tradición larguísima en este país, que viene desde la época de Roca. Bueno, exactamente tal cual lo anunció 8 años antes Rogelio García Lupo, el 24 de marzo Martínez de Oz, hombre de sofisticada inteligencia, con su equipo implantan este modelo que cambia. Porque ¿qué pasaba hasta ese momento en este país?
salvo ese interregno, digamos, de los últimos, donde Isabel reemplaza a Perón, que se acaba de morir, etcétera, en ese caos que no hay que desconocer, la tremenda violencia política, el caos político, las organizaciones armadas, paramilitares, etcétera, sin lugar a duda, y un país también caótico en términos monetarios, pero en la faz, esto lo dice Ferrer, en la faz monetaria, superficialmente, en la faz fiscal, había problemas, había una inflación galopante, etcétera, etcétera, pero las estructuras estaban intactas. Había claramente una intención de aprovecharse de esa situación coyuntural para implantar ese modelo que 8 años antes lo dice Rogelio García Lupo, pero en realidad los grupos de poder están permanentemente, los que siempre han gobernado este país, nada más que después se consolida, están siempre diseñando el modelo de país que quiera. Entonces, decía que 10 años antes de este, si queremos tomar 64-74, es un país de crecimiento continuo de producto, donde existe lo que se llama la movilidad social ascendente, las clases medias eran la envidia de Latinoamérica, ¿no? Lo digo siempre, la famosa metáfora, hay una obra de teatro que se llama Mi hijo el doctor, o sea, así, mal pronunciado, el doctor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un padre semianalfabeto o analfabeto de pronto ve a su hijo recibido de profesional, de doctor. Es decir, existía lo que se conoce, cada generación superaba a la siguiente. Hoy eso es una utopía. Es decir, este país tenía una clase media como ninguna en Latinoamérica, estándares de bienestar similares a varios países, o mejor, que España, que Bélgica, que Holanda. Un país extraordinario, un país de una inmensa clase media. La envidia, la París de Latinoamérica, decían, ¿no? Todo Latinoamérica quería venir acá, y venían a estudiar o venían a quedarse. Desde México a cualquier país, ni hablar de Chile, de Perú, etc. Era realmente un país emergente y con enormes proyecciones a futuro. ¿Qué pasó? Lo que pasó. La dictadura hizo un quiebre, implantó este modelo. Pero ¿en qué cambió esto? ¿En qué cambió? Porque, bueno, está bien, esto pasó hace 40 años. Bueno, yo, para no extenderme demasiado, porque tendría que ser, le voy a dar 2 hechos significativos. Lo primero fue en el año 77, es decir, a un año. Porque ¿qué hace la dictadura apenas? Apenas entra, hace el trabajo, permítanme la expresión, el trabajo sucio que tiene que hacer, que incluye ese genocidio, desaparición de personas. ¿Qué hacen? Anulan a la fuerza laboral, intervienen los sindicatos, matan a los dirigentes, matan a los trabajadores, disciplinan, allanan el camino, hacen todo el trabajo que tienen que hacer, anular a todo. Cuando estuvo toda la situación controlada, cuando ya empezaron las matanzas, cuando aterrorizaron a la sociedad, vía libre para hacer lo que ellos quieren. Lo primero que hacen es una fenomenal reforma financiera, que eso sí cambia todo, cambia las estructuras, porque hasta ahí este país tenía un sesgo industrialista, productivista, exportábamos manufacturas a Brasil, a todos los países latinoamericanos, productos terminados, y realmente era un país con sesgo desarrollista. A partir de esa reforma profundísima que sigue hasta nuestros días, que ningún gobierno se animó a tocar, con las complejidades del mundo actual y todo, pero sigue en esencia esa reforma, cambió para siempre, porque pasó a ser de un país con sesgo productivista a ser un país en donde hay algún autor que estudia muy a fondo, que llama la valorización financiera, donde lo financiero pasa a tener primacía por sobre lo productivo. En el lenguaje común, antes que poner una fábrica, prefiero poner a plazo fijo. Empieza esa locura que la vemos hasta en estos días, y que hasta acá hay un cambio cultural. Es obvio, empiezan a subir las tasas, es lógico. Si yo tengo que arriesgar poniendo una empresa y poniéndolo a plazo fijo, que me da una rentabilidad segura con las tasas que había permitido el sistema. Para no entrar en detalle, eso fue posible porque antes estaba nacionalizada la banca, había un control
un control sobre eso, que hoy hablar en esos términos es realmente condenarse, ¿no? Inmolarse. Pero bueno, esa era la realidad, ahí cambian. Y bueno, y comienzan a tomar medidas, ¿no? Ahí, esto después que van haciendo todas estas cosas, hay quiebras de bancos, las pequeñas empresas empiezan a hundirse, por supuesto, acceder al crédito se comienza a ser imposible, pero además se meten por una cuestión muy grave y muy hoy en estos días y ya desde siempre, muy gravitante, que es con el tipo de cambio. Achatan, digamos, hay un tipo de cambio bajísimo, ¿no? Entonces un dólar bajísimo, implantan lo que se llama la famosa tablita financiera, etcétera, etcétera. Entonces hay un festival, como ocurrió, de importaciones que termina destruyendo absolutamente toda la industria nacional, ¿no? Con un dólar barato en esa época, ¿no? Yo era muy chico, pero después uno lo lee, ¿no? Todo el mundo era todos a Miami, todos importaciones, país era una fiesta. Bueno, ese modelo se va a replicar después. Se va a replicar en los años 90. Exactamente, digamos, los ejecutores de la década del 90 son los hijos intelectuales de ellos, ¿no? Martínez de Oz lo dice sobre Cavallo: terminó mi tarea, es la etapa superior de mi plan, la convertibilidad. Lo cierto es que, pero hay otro hecho, además de dejar un país en llama en todo sentido, ¿no? Que termina en una guerra, etcétera, etcétera, mandan 600 muchachitos a inmolarse en el sur, y bueno, todo el aspecto que podría hablarles, pero estoy hablando de lo económico, de la dictadura. En términos estrictamente económicos, Aldo Ferrer, uno de los más grandes economistas y más serios economistas que dio este país, dice: las consecuencias económicas del plan de Martínez de Oz son asemejables a la de un país que pasó por una guerra, un desastre, y no porque hubiera una guerra de Malvinas, ¿no? Lo dice antes. Pero se generaron cuestiones estructurales. El problema cuando pasan estas cosas es cuando hay cambios estructurales, porque después es muy difícil salir de eso. Entonces lo que hace la dictadura es, cambia el paradigma, no se volvió más de nuevo al país, o hubo intentos por allí, pero no se volvió más a ese país de matriz productiva. Pero además se genera un hecho que va a condicionar a todas las generaciones desde hace 40 años. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Lo dije la vez pasada. Hoy usted le pregunta a cualquiera, ¿cuál es el problema? No llegó a fin de mes. ¿Por qué no llegó a fin de mes? Porque los precios aumentan todos los días, varias veces al día, no alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque hay inflación. Bien. Porque hay inflación entre múltiples causas, porque hay una deuda agobiante, porque este país tiene lo que se llama restricción externa. Porque hay, entre otras cosas, ¿por qué no generamos los dólares? Todo porque hay una deuda monumental que pagar. Esa deuda externa, como flagelo estructural, empieza en la dictadura. Asumen con un pasivo externo de 8.000 y se van con 45.000 millones del año, de hace 40 años. O sea, de hace 40, si hoy es una locura, es el último préstamo que sacó Macri, que es un escándalo, no hay nadie que se haya endeudado, la pandemia costó eso, 40.000 millones de dólares, en términos mundiales, y nosotros nos endeudamos, el último gobierno, por 40.000 millones, 45.000 millones, bueno, imagínense 45.000 millones del año de hace 40 años. Eso es lo que deja. Esa bomba va a condicionar a los gobiernos siguientes, al gobierno de Alfonsín. Lo de Alfonsín es un interregno. Hay otro dato importantísimo que se soslaya o que no se estudia o que no interesa. Acá lo que se llama oligarquía, y por favor despéjenme de cualquier connotación, yo lo estoy hablando en términos económicos y si quieren académicos, no estoy hablando desde ninguna cuestión ideológica o partido ni nada, lo estoy hablando en términos económicos, lo que se llama, o si quieren otros términos, los que detentan los sectores de poder, han existido siempre, pero se consolidan y toman grupo con fuerza de poder como nunca visto en la dictadura. Son esos grupos, en definitiva, los que van a terminar marcando, condicionando los futuros gobiernos. Sí. Los militares hicieron todo para irse, asume un gobierno democrático totalmente condicionado. Asume con una bomba, que es la deuda externa, que es la misma que sigue condicionando hoy al actual gobierno, a este desastre que hay
de política económica en este momento, pero entre otras cosas hay una deuda infernal que no se puede manejar, que nos condiciona, no solamente en términos de desembolsos financieros, sino en términos de condicionamiento de cuáles van a ser nuestras políticas. Eso es lo más grave. No tengo grados de libertad. No tengo nada. Si tengo una deuda, me tengo que sujetar a las condiciones del acreedor. Decano, mi pregunta lo va a llevar a un periodo mucho más amplio de la historia, con referencia a los golpes de Estado, 1930, 55, 66, 76. Quería consultarle con respecto a estos actores económicos, en grupos económicos en sí, si son los mismos, si se repiten a través del tiempo en estos periodos, o si se van modificando. Bueno, como les decía, los grupos de poder siempre existieron, lo que se llama oligarquía, los nombres se repiten, ¿no? Los Martínez de Hoz, los Sorraquín, los Bunge, etcétera, ¿no? Pero van la morfología, la estructura de los grupos van cambiando y se van sofisticando. En la dictadura, es decir, siempre detrás de los golpes de Estado, el interés económico y los sectores de poder, acá y en cualquier lado, siempre siguen muy atentos a la evolución y siempre, el capital no tiene ideología, no tiene nada, siempre, por eso si no se los controla, ¿no? Siempre eso sabemos, las responsabilidades civiles, la responsabilidad de los empresarios, que nunca aparecen. ¿Ustedes conocen que en la dictadura se juzgó algún civil, algún empresario? No, acaba de morir hace un mes atrás, 2 meses atrás, Blaquier, un emblema del empresariado cómplice activo en todo esto. Pero puntualmente con tu pregunta, donde se consolidan, como algún autor lo llama el conglomerado económico, y pasan a aliarse con las transnacionales, es en la dictadura. Ahí es complejísimo, pero está perfectamente analizado cómo van entrelazándose. Desaparece lo que por muchísimas razones. Queda, primero, por esas mismas políticas regresivas, abrir importaciones que iba liquidando al empresariado local, etcétera, imposible competir contra las importaciones que llegaban de China, de Asia, etcétera, liquidó la pequeña y mediana empresa, quedaron los grandes. Desapareció lo que se conocía hasta ese momento como burguesía nacional, que intentaba hacer un proyecto, un empresariado nacional. Suena utópico, pero había algunos empresarios importantes que querían, ¿no? O que adherían a esa política de empresariado nacional. Desaparece la burguesía. Los grandes que quedan después de porque estas transformaciones financieras también, esta política cuando, miren, soy de hacer digresiones, pero hoy mismo ustedes van al banco, ayer fui al Banco Nación a hablar con el gerente, la tasa estaba en 83%. 83%. Hoy usted pide un crédito de 3 millones y en 3 años devuelve 9 millones y paga una cuota de 275.000 pesos. ¿Qué eso en términos personales? En términos de productivos. ¿Qué productor, qué comerciante que necesita permanentemente financiarse puede sostener cualquier actividad con hoy pido 3 millones, en 3 años devuelvo 9 millones? Tengo una cuota de casi 300.000. Imposible. Bueno, eso mismo pasaba, desaparecen los pequeños, quedan los grandes y los grandes empiezan a asociarse con las multinacionales, los que se llaman transnacionales, y ya en esa complejidad se entran a mezclar y uno ya no sabe en esos tipos de vínculos societales qué parte detenta cada uno, pero se hacen poderosos en esas uniones como grupo económico y sobre todo pasan esos grupos a asociarse y a ser a su vez controlados por multinacionales. Entonces pronto una empresa importantísima de este país, ya poderosa, unida a una transnacional, pasa a ser socia, dependiente y en definitiva la penetración y las decisiones las comienzan a tomar desde afuera. Es complejísimo, es largo, está perfectamente explicado en varias bibliografías, con nombre y apellido y cómo ha sido esto. Un dato que no me quiero olvidar, porque se nos acaba el tiempo. En todos estos actos, me han hecho varias entrevistas, he dado algunas charlas, lo vengo haciendo hace años, no ahora.
pero hoy es simbólico porque son 40 años. La palabra presente en todo es memoria. ¿Qué es lo que tiene este país? Desmemoria. Se olvida rapidísimo. Los mismos actores, los mismos salvadores que buscamos son los que originaron el desastre. No le puedo pedir al criminal que sea el que me tenga que salvar. Bueno, en el año 81 había un joven de un talento económico extraordinario, de una inteligencia destacadísima, que se llama Domingo Cavallo, que con 35 años pasa a presidir el Banco Central y hace algo que pronto se trató de borrárselo, pero que es gravísimo. Nacionalizó la deuda privada. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos grupos de los que les vengo hablando, los grupos económicos, que se habían endeudado en dólares, un día vino este joven talentosísimo, con mecanismos de seguros de cambios, complejísimos, con mecanismos técnicos, pero que en pocas palabras lo que quiere decir es que nacionalizó, es decir, le transfirió al Estado la deuda de estos poderosos. Es como que usted saque un préstamo de 10 millones en el banco y venga un gerente amigo y le diga de la noche a la mañana: está todo bien, borro su pasivo, usted no debe nada. Esto en términos macroeconómicos y en términos de país es gravísimo, gravísimo. Si hubiera justicia, varios de esos personajes deberían haber estado rindiendo cuenta. ¿Qué pasó? Nada, como no va a ocurrir nunca nada que hagan los poderosos en este país. Ese muchacho talentoso va a ser reclamado, alabado, elogiado, 10 años, exactamente 10 años después, en el año 91, cuando implemente un plan exitosísimo al principio que se llamó convertibilidad. ¿Qué hizo la convertibilidad al principio? Acabó con uno de los grandes flagelos, con la inflación. De venir de una hiperinflación de primero de Alfonsín y después de Menem, llega este joven que había nacionalizado la deuda y acaba con ese flagelo. Pasa a ser del maldito de la historia a ser el santo salvador de este país. En otro programa les cuento lo que fue la convertibilidad y cómo terminó. Con un país que implosionó, los mismos actores, los hijos, pero los hijos reales. Tomás Liendo, el que redactó la ley de convertibilidad, hijo del general Liendo, etc. Los hijos del proceso son los que consuman esa historia nefasta, ya con la gravedad, avalado por eso, no hay duda, lo dicen ellos, a nosotros nos votan. Una amplísima mayoría nos votaron y tienen razón. Este país tiene una memoria muy frágil. Lamentablemente no soy muy optimista. Yo estoy permanentemente donde puedo, soy muy coherente y en ese sentido muy claro. Me van a escuchar, jamás me van a, mientras sea decano, le voy a dar espacio a estos personajes que hoy día reivindican o añoran esos tiempos o reivindican estos personajes. Jamás, lo digo acá públicamente por esta radio, jamás me vayan a pedir un aula en económica mientras yo sea decano. Esos personajes no van a tener espacio y esto no tiene que ver con pluralidades y nada, porque estos son casos extremos y yo sé como pocos el daño que producen esta gente. Así que bueno, discúlpenme que me apasiono, pero siento un cierto grado de impotencia de saber ciertas cosas que la gente olvida muy rápidamente y repetimos la historia. Es fácil, hay Schumpeter, que nadie puede decir que era uno de los más grandes economistas, liberal. Con Keynes son los dos más grandes economistas del siglo XX, pero un hombre sofisticadísimo, de los liberales serios, ¿no? Y él decía que nadie podía aspirar a manejar asuntos económicos si no dominaba perfectamente los hechos históricos. Y bueno, de eso se trata. ¿Por qué a lo largo de todos estos 40 años de democracia no pudimos volver de alguna manera a repensar ese país con perfil productivo? ¿Por qué nos cuesta tanto esto, decano?
Bueno, sí, la verdad que hubo intentos de algunos gobiernos en estos 40 años de tratar de enfrentar a eso, a los que se conoce como poderes fácticos. La verdad que son demasiados poderosos, y esto se ha visto intensificado a lo largo de los 40 años, pero en estos últimos tiempos hemos visto con mayor claridad eh, lo, lo- cómo ejercen el poder estos grupos, ¿no? Y como bien lo dice, y esto no es, esto es un dato objetivo, porque hace falta leer los diarios para darse cuenta, hay una connivencia escandalosa entre, más que nunca, siempre lo hubo, entre los poderes fácticos, eh, los poderosísimos medios que manejan la comunicación y una buena parte muy, es fuerte el término, muy podrida de la justicia, innegablemente. Generan opinión, entonces uno se para y uno de pronto, aún en la universidad misma, yo no le perdono a mis alumnos que consuman un zócalo, una noticia impuesta. Forman opinión. Entonces, forman opinión, imponen referentes que les respondan, y bueno, son los que terminan gobernando. Reconozco que es muy difícil luchar contra semejante estructura de poder, y reconozco también una enorme cuota de responsabilidad en gran parte de la dirigencia argentina, que ha preferido mansamente subordinarse a los intereses de los poderosos. La corrupción en Argentina es un modelo de poder. Sí, pero la corrupción, esto siempre hay que, porque algunos de estos personajes que emergen y que a mí me afligen, miren, ayer hay un economista muy serio y muy joven en Córdoba, y estaba hablando sobre las ideas de uno de estos personajes. Dicen, uno de estos personajes, no lo voy a nombrar, quiere desaparecer el Banco Central, quiere, para no entrar en detalles, dolarizar los agregados monetarios, que es una locura plantear eso. Ese peligro potencial, con las encuestas de hoy, es probable que podría ingresar a un balotaje. Eso habla de la gravedad y de la descomposición que existe en este país, ¿no? Por eso digo, hay una gran cuota de responsabilidad de la clase dirigente. Pero bueno, entonces ahí es complejo, es un análisis. A mí me gusta, yo leo muchos ensayos sociológicos. Hay una autora excelente que se llama Mariana Heredia, que escribe sobre sociología económica, ¿no? Y analiza los comportamientos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué terminan gobernando quienes implementan estas políticas? Bueno, hay una enorme manipulación, digamos, es mucho más complejo. También es cierto que cuando uno ve programas como el actual, donde ve la incertidumbre que existe con el actual gobierno, ¿no? Bueno, esto da pie para que estos mesiánicos tengan grandes posibilidades. Yo no puedo creer en este país que tiene tantos talentos, tantos recursos, único país en Latinoamérica que tiene 5 premios Nobel, 3 de ellos en ciencias, no hay ningún otro país latinoamericano que tenga en nada, ¿no? que siempre renace de su ceniza. Tengamos que pasar por esto y que se abran posibilidades para que mesiánicos delirantes tengan oportunidades. Entonces, bueno, esperemos que no, esperemos siempre, aliento una esperanza de que las cosas mejoren, de que la clase dirigente se ponga a la altura de las circunstancias. Y luchar contra los poderes fácticos es difícil, pero alguien tiene que por lo menos frenarlos, no digo que frenarlos, y bueno, así que esperemos.
Y ya para ir dando el cierre a esta charla, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir adelante teniendo un país democrático, pero con un fracaso económico que la verdad que hoy no da respiro? ¿Cuáles serían las palabras? Bueno, yo entiendo todas las razones, todo el desencanto. Hablo mucho con la juventud porque no solo soy decano, sino que estoy permanentemente dando charlas de formación. Me gusta hablar mucho con los jóvenes. Veo con muchísima preocupación la falta de formación. Hablo en general, ¿no? La falta en todos los estamentos, en todos los lugares, y no solo en Catamarca, sino hablo permanentemente con colegas de la UBA, estoy hablando de universidades grandes, de la UBA. Esto lo que le estoy por decir, lo hablé hace 15 días en la UBA con el decano de la UBA y con el decano de Río Cuarto. O sea, las situaciones son las mismas. ¿Qué les diría a todos? Que por favor, cada uno es lo suficientemente inteligente y maduro y responsable para tomar decisiones. Por favor, en primer lugar, lean. No se lleven por informaciones que le tratan de imponer. Hoy todo es rápido, hoy todo es veloz, hoy es un zócalo, hoy es un flyer, hoy es un mensaje, hoy es un título. Tómense un cachito y sean un poquito más rigurosos, analicen la información. Yo al estudiante de Ciencia Económica se los digo, doy clase de esto. No les perdono que ustedes no tengan discernimiento cuando hay un chanta hablando de economía. Que diga lo que quiera, pero que ustedes sepan tomar decisiones, que descifren en 3 minutos. Yo sé si alguien me está queriendo el interés que hay detrás o qué me está tratando de imponer. Está bien, esto no es posible en toda la población, pero por lo menos reflexionen un poquito, no se dejen cautivar por voces altisonantes que ya sabemos qué intereses los mueven. Infórmense, reflexionen un poco y tratemos de cada uno desde su lugar generar condiciones para buscar un país mejor. Es cierto, cada uno no tiene el poder suficiente para cambiar el rumbo de este país que hoy pareciera entrar en una sombra económica y social. Pero a su vez, individualmente, podemos contribuir. No perder de vista, ¿no? Por ahí es apelar a lugares comunes, que cada uno, pero es verdad, si cada uno cumple su rol, todo se hace más fácil. Y seamos muy conscientes y muy reflexivos a la hora de elegir nuestros candidatos. Porque francamente, en el panorama que uno ve, hay figuras amenazantes, hay escenarios que para mí serían como agregarle combustible a este incendio. Entonces, bueno, eso, infórmense, lean cuando puedan, que no hay nada como tomar una decisión con conocimiento. Muchas gracias por visitarnos, decano. Como siempre, es un enorme gusto estar en esta radio, que como lo digo, que viene creciendo, que se consolida cada vez más y que todos queremos porque es nuestra, es de la universidad. Así que muchas gracias a ustedes. Decano, siempre para nosotros es un placer y seguramente para toda la audiencia también poder escucharlo. Muchas gracias.